me voy nuevamente hacia el living porque me está esperando la doctora Pirolo para hablar sobre la piel. Vamos a hablar sobre la piel porque además del sueño hay otras cosas que se están alterando y que se ve que hay mucha gente que está sufriendo con esto de la cuarentena y puede tener que ver muchas veces con que la piel está directamente relacionada con el sistema nervioso y muchas de las enfermedades de la piel se exacerban cuando una persona está nerviosa y a veces lo manifiesta a través de la piel. Y por eso se están viendo incluso lesiones en personas que no tenían lesiones habitualmente de piel, o sarpullidos, o distinto tipo de enfermedades en la piel, nuevas a lo mejor, y que no le encuentran un origen. Y bueno, esto a veces preocupa, porque el encierro también lleva a que la gente muchas veces no pueda consultar y no puede ir a una guardia, entonces se produce algo que no es bueno porque aumenta el miedo porque no lo pueden resolver. Y para eso vamos a hablar con una dermatóloga, ¿te parece? Me parece la bárbaro. Doctora Marcela Cahue, vía Skype, nos está escuchando. Cecilia y Daniel te saludan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Marcela, bueno, estábamos hablando de este tema, ¿no? Nuestra piel también se altera con todo esto. Sí, tal cual. Bueno, Ceci recién adelantaba acerca de lesiones que se manifiestan o se expresan en pacientes que tienen predisposición. Claro. Y son, digamos, de las que están de la mano de lo que son enfermedades psicosomáticas. Pero hay lesiones que son puntuales o se reconocen a raíz del COVID-19, que a veces hay que hacer diagnóstico diferencial, porque cuando nosotros empezamos a ver las lesiones en un paciente con síntomas de COVID, se empezaron a asociar. Esto lleva muy poco tiempo, o sea, todo es muy nuevo, o sea, en todas las áreas de la medicina. Y se estudiaron 375 pacientes en España y ellos hicieron un relevo que después coincide con estas 5 entidades clínicas que se manifiestan en piel asociadas al COVID-19. Básicamente las que más se reconocen o el porcentaje más alto de lesiones que se ven son las máculas y las pápulas, que esto también son lesiones que le pertenecen a otras entidades clínicas, no son patognomónicas del COVID-19. Marce, explica lo que es una mácula y una pápula para la gente que no sabe en líneas generales cuál es la lesión a la que nos estamos refiriendo. Perfecto, bueno, decía que son lesiones que son máculas. Estas máculas son como si fueran unas lesiones planas, rosadas, que parecen como si fueran unas rosetas. Y son pápulas cuando tienen un poquito de relieve, que pueden picar o no. Se vio en estos pacientes que se hizo digamos, recaudación de diagnóstica en un 47% de todos los pacientes. Y yo decía que no son patognomónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no son exclusivas del coronavirus, que son también lesiones que se presentan en otras entidades de la piel. Por ejemplo, una psoriasis puede manifestarse con una mácula y después desarrollar otro tipo de lesiones. No es que cuando aparece una mácula todo va a ser COVID-19. Las lesiones que más se identificaron en estos trabajos fueron 5 y hablan un poco de relación hombre-mujer que se dan en etapas, o sea, de la misma cantidad, tanto en hombre como mujer, 1 a 1, pero lo que sí se vio es que a medida que hay gravedad en la clínica de sintomática con fiebre, tos, disnea, falta de aire, odinofagia, que es dificultad al tragar, y bueno, lo que ya conocemos vulgarmente, pérdida de olfato y demás, que es lo característico del COVID, se presentaron estas máculas y pápulas, urticaria, que urticaria es una entidad clínica en dermatología muy común, claro. Son las ronchas, conocidas como ronchas, y vesícula sería otro tipo de lesión, como tercera lesión, como cuarta lesión, vesículas que son de las características a la varicela o a picaduras, que son como si fueran pequeños puntitos que pueden tener o no costra. Y también el famoso, que vulgarmente lo conocen como el sabañón, que aparecen esas lesiones con el frío en zonas sacrales, que son zonas distales. Sí. Y como quinta lesión, y eso ya hablaría más de gravedad, estaría el tema de el lívido reticulares o necrosis. Eso se ve más en el paciente que está o en una terapia intensiva, en un reposo constante, que no tiene movilidad, y entonces, bueno, no hay movimiento de la sangre, o sea, la sangre está en éxtasis, que se quiere decir que está quieta, y aparece ese aspecto de piel marmolada. Y Marcela, ¿sí? te hago una pregunta. Esas serían las 5 lesiones más características que se asocian con el COVID. Con el COVID, pero sí, no son
también yo veo también, por ejemplo, no estábamos acostumbrados a usar tanto alcohol en gel, tanta lavandina. Yo siento, por ejemplo, las manos muy, muy resecas. Estoy usando cremas humectantes, cosa que nunca usé en mi vida. Y eso yo lo asocio a la cantidad de veces que uso alcohol en gel. ¿Es así? Sí, tal cual. De hecho, empezamos a tener, bueno, nosotros algunos dermatólogos estamos haciendo consultas por Skype o por estas plataformas Zoom o por distintos métodos, y la consulta más común en estos días es, bueno, por un lado, las dermatitis de contacto a nivel de manos y hasta incluso en cara, porque la gente se pasa alcohol en la cara con una, digamos, en la barba, el hombre estimula la folicolitis, o sea, lo que más se ve es como predisposición a dermatitis de contacto por el uso en mayor cantidad, no por el exceso, porque la realidad es que hay gente que se lavaba 1 o 2 veces las manos pero con jabón y ahora le sumó el alcohol o algún otro antiséptico, porque hay otros antisépticos que son muy fuertes, la clorexidina, el yodo, bueno, he visto de todo. ¿Y qué hay que hacer para evitar esto? Bueno, lo que hay que hacer es tratar de conseguir dentro de la medida que se puede los productos antisépticos que vienen con glicerina, que son menos corrosivos, y en la medida de lo posible, lo que pasa es que uno está con esta preocupación de no tocar, humectarse las manos, usar todo lo que sean emulsiones, vitamina A, la urea, son todos reparadores e hidratantes, para que el agua no se pierda de la piel, porque cuanto uno más está en contacto con el agua, lo que se sabe es que el agua va de un medio de menor concentración a uno de mayor concentración. Claro. Y el agua de la canilla siempre tiene más concentración que el agua del cuerpo. Claro. Así que bueno, la idea es tratar de usar guantes, o sea, siempre que va a hacer tareas en la casa, usar los guantes, tratar de lavarse las manos con productos que tengan glicerina y después tratar de humectárselas cuando se va a dormir, que ya durante la noche no va a estar tocando tantas cosas. Y puede ser que, digamos, obviamente todos tenemos diferentes tipos de pieles, que algunas pieles sean más propensas a dañarse con el uso, con el tanto uso, por ejemplo, del alcohol en gel. Tiene que ver con la piel de cada uno, evidentemente. Sí, tal cual. Y de hecho, si hay patología de base, por ejemplo, pacientes que tienen psoriasis. La psoriasis es como una entidad clínica que la conoce todo el mundo. Y hay una entidad que se llama de palmo plantar, y en las manos ahora se vieron unas placas tremendas de psoriasis. También se ve mucho en pacientes que tienen pieles atópicas, que son pieles de una hipersensibilidad muy alta, que es como si fuera que su piel de por sí le falta parte de lo que sería su inmunidad o su protección de base, es como que es deficiente. Entonces ya ellos están como en un escalón por debajo de lo que sería la inmunidad natural de la piel. Entonces esta suma constante del lavado de manos les reseca las manos y esto automáticamente lastima. Después hay una entidad clínica que se conoce mucho como disidrosis, que salen unas ampollitas en el lateral de los dedos y pica mucho. Sí. Bueno, ahora están todos brotados con eso. Y el tema es que a veces se sobreinfectan estas lesiones, porque primero viene lo que sería la parte de la piel, se ve como un aspecto paspado. Vamos a hablar un poquito, no tan con propiedad, pero para que se entienda. Como rosado, paspado, reseco. Y uno, lamentablemente, de noche se rasca mucho y no se da cuenta. Y el otro día amanece lastimado. Claro. Bueno, ahí hay que sumar otro tipo de medicamentos. No alcanza. Y Marcela, ¿han aumentado mucho la cantidad de consultas con respecto a todo esto? Lo dijiste un poquito al principio, quizás también recordar tus redes sociales o lugares donde la gente pueda consultarte sobre este tipo de problemáticas que no teníamos, claro, doctora. ¿O qué debe hacer alguien que está encerrado y que de repente se ve con una lesión que nunca tuvo, pero no lo dejan ir a la guardia? Entonces me imagino la desesperación de alguien que no sabe a quién contactar. Mira, básicamente la Sociedad Argentina de Dermatología tiene como una plataforma de profesionales. Yo me estoy manejando con mis contactos directos, básicamente desde consultas, llaman al consultorio y me los organiza la secretaria, porque empezó a pasar que a raíz de que todos los profesionales que no éramos de primera línea de necesidad en los centros de salud, nos quedamos en nuestras casas. Los que se conseguían nuestros contactos aparecían llamados y preguntas 24 horas por 24, los 365, los 7 días de la semana. Y a veces uno está en otra consulta cuando el paciente llama y uno no quiere no atender correctamente. Yo lo que hice fue que se dirijan a mi consultorio, les voy a dar ahora un WhatsApp si quieren para que llamen,
Y desde ahí se concerta una cita para que tenga su espacio y se aclaren bien las dudas. Porque me pasó con un paciente que yo ya había atendido, un nenito, pero bueno, en el contexto de no saber qué hacer y que no quería ir al Garrahan o no quería ir al Gutiérrez, porque no era el cuadro clínico respiratorio, sino que eran manos, la madre lo lavó con Pervinox y le quemó las manos. Ay, claro, Dios, claro. claro. Pasanos, Bueno, y pasanos, tengo Marcela, por casos- favor, tu WhatsApp, así la gente puede hacer también consultas, así también Bueno, como la asociación y dermatológica, tengo como una dijiste bien. anécdota familiar que mi marido, de tanto lavarse las manos, no le leía la huella cuando tenía que entrar a hacer alguna actividad, porque era todo lo que es bancario, también lo hacemos por las aplicaciones del celular. Y no le leía la huella digital, porque se la erosionó, la alisó de tanto lavarse. Claro, Tremendo, claro, terrible. tremendo. Entonces, estas terrible. cosas empiezan a pasar. Claro. Y hay que después, bueno, ahora no va a ser el momento, pero yo tuve casos fuera de esta pandemia que perdían las huellas digitales y tenemos que hacer un tratamiento para recuperarlas porque no pueden hacer ninguna documentación que requiera la huella digital. Tremendo. Bueno, muchísimas Tremendo. gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Por esta comunicación. Evidentemente son nuevas problemáticas Sí. las que nos van apareciendo. Muchísimas gracias, La que verdad. tengas una buena tarde. Muchas gracias igualmente a ustedes. Gracias. Muy bien, doctora, permiso. Por favor, y búsqueme vaya una nomás. cremita para las manos porque la tengo muy Sí, reseca. sí, sí, ahora lo